Muy buenas noches. Nuevamente les damos las gracias por la puntualidad que han tenido para conectarse en la noche de hoy a esta capacitación. Le damos a todos la bienvenida. Les recordamos que la capacitación de la noche de hoy ha sido titulada Notificación de actos administrativos de carácter particular y concreto. Hoy vamos a contar con la dirección de la doctora Yamilet Martínez Jaramillo, la persona que va a ser pues, la conferencista en la noche de hoy. Contarles un poco acerca de ella. Es abogada, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Administrativo. Tiene varios años de experiencia en el sector público y actualmente trabaja en la alcaldía del municipio de La Plata. Doctora Yamilet, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. El día de hoy los voy a estar acompañando, como Gerardo ya lo indicó, en la capacitación denominada Notificación de Actos Administrativos de Carácter Particular y Concreto. Por favor, me indican si me pueden escuchar. Sí, señora, perfecto. Buenas noches. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Voy a compartirles la presentación. Me indican si por favor pueden ver la presentación. No, señora. No, señora. Permítanme un momento, por favor. Doctora Yamilet, si tiene dificultades, me la puede enviar por WhatsApp y yo se la comparto. Vale, listo. Espérame, intento. ¿Ahora sí? No, señora. Espérame un momentico, entonces ya le envío a Gerardo para que por favor me colabore. Doctora Yamilet, está compartiendo su pantalla total. Entonces, vuelva a darle compartir y escoja específicamente la ventana donde tiene la diapositiva. ¿Dónde está la presentación, Doc? Listo. No, no me deja. Ya se la envié a Gerardo para que por favor me ayude a compartirlo. Listo, doctora, ya le estoy descargando y ya le comparto. Vale, muchas gracias. Listo, ahora sí muestra la diapositiva. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, buenas noches para todos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación, por su interés en los procesos de selección, agradecer a Gerardo por la invitación. La idea de esta capacitación es generar un espacio de participación a través de sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. ¿Cuál es la metodología que vamos a aplicar en esta capacitación? Primero, antes de
explicar la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, es necesario definir qué es el acto administrativo, es necesario hablar de los elementos de la definición del acto administrativo, los elementos de validez del acto administrativo, hacer referencia a grosso modo sobre los tipos de actos administrativos. Vamos a hablar acerca del procedimiento administrativo de publicidad de las decisiones administrativas, que aquí en este ítem es donde entra la publicación de los actos administrativos de contenido general y la notificación de los actos administrativos de contenido particular y concreto. Dentro de la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, vamos a hacer referencia a la notificación personal. Dentro de la notificación personal, vamos a hacer referencia a la notificación de manera electrónica y a la notificación en estrados. En segunda medida vamos a hablar de la notificación por aviso y por último vamos a abordar el tema relacionado con la autorización para recibir notificaciones. Previamente a explicar la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, es necesario definir qué es un acto administrativo. Como la idea de esta capacitación es hacer la dinámica, quiero preguntar si alguno de ustedes conoce la definición de acto administrativo que me pueda colaborar. Dices la actuación que se efectúa en relación a algo llamado trámite administrativo, ¿puede ser? Sí, otra persona que nos quiera apoyar con la definición de acto administrativo. Buenas noches para todos. El acto administrativo es cómo la administración da a conocer su actuación, su pensamiento o su política de gobierno. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, para el profesor Jaime Orlando Santofimio, ha definido acto administrativo como la manifestación unilateral, por regla general, de voluntad de quienes ejercen funciones administrativas tendientes a la producción de efectos jurídicos. Entonces, dentro de esta definición, se encuentran las resoluciones, los decretos, los acuerdos municipales, las ordenanzas municipales. Entonces, para desglosar esta definición, vamos a hacer referencia a las características o elementos de la definición del acto administrativo. Tenemos 5 elementos en la definición del acto administrativo. El primero de ellos es que se puede definir como una expresión o manifestación concreta. Es un acto positivo de la administración. Por ejemplo, en un acto administrativo por medio del cual se concede una licencia urbanística. Aquí estamos hablando que este acto positivo es perceptible por los sentidos. La segunda característica es la unilateralidad. Aquí es importante hacer referencia que un acto administrativo no puede considerarse que es consensuado por el hecho de que un interesado participa o interviene en la actuación administrativa. Este elemento de la unilateralidad es lo que nos permite diferenciar el acto del contrato. Como ustedes ya saben, mientras que para dictar un acto administrativo la autoridad pública no necesita del beneplácito o del consentimiento del destinatario de la decisión, en el contrato sí existe ese cruce de voluntades. En el contrato sí es imprescindible para que ese negocio jurídico surja a la vida jurídica, es necesario el consentimiento de la otra parte, a diferencia del acto administrativo que por regla general solamente se requiere de la manifestación unilateral de la administración. El tercer elemento es la manifestación de la voluntad. ¿De quién es esa manifestación de la voluntad? Esa manifestación de la voluntad es una manifestación de la voluntad institucional derivada de la normatividad aplicable al caso concreto. Las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que debe tener en cuenta la administración para adoptar esa decisión de la que se trate. Aquí es importante tener en cuenta que no es la voluntad del
personal del funcionario que está emitiendo dicho acto administrativo, sino que es la voluntad de la entidad pública que está manifestándose a través de ese acto administrativo. Como cuarto elemento tenemos, y ese es un elemento muy importante, y es acerca de la manifestación de quien ejerce función administrativa. Y aquí nos hacemos la pregunta de quién puede dictar un acto administrativo. La respuesta es cualquier autoridad que esté facultado por la Constitución, por la ley, por el reglamento para ejercer funciones administrativas. Y también lo pueden hacer los particulares que ejerzan funciones administrativas. Por ejemplo, un particular que ejerce funciones administrativas, encontramos las curadurías urbanas, que tienen la facultad, que es un particular que tiene la facultad de expedir licencias urbanísticas. Otro ejemplo de particulares que ejercen funciones administrativas son las cámaras de comercio, que son las encargadas de llevar el registro único de proponentes, que como ustedes lo conocen, es un registro de creación legal delegado a la Cámara de Comercio, en el cual se puede inscribir una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. ¿Cuál es el fin de este registro? Es suministrar a las entidades y en general a las personas interesadas la información relacionada con un contratista, particularmente lo relacionado con los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización, capacidad de experiencia. Esta función administrativa es desarrollada por un particular que ejerce funciones públicas. Eso es importante también porque cualquier sujeto de derecho público puede dictar un acto administrativo. Lo importante es que esté ejerciendo una función administrativa, aunque no lo haga orgánicamente la administración. Por ejemplo, puedes pedir un acto administrativo, un funcionario de la rama judicial, un funcionario de la rama legislativa. Aquí lo importante no es aplicar un criterio orgánico, sino funcional. ¿A qué hago referencia con eso? Hago referencia a que la facultad para expedir actos administrativos lo otorga la Constitución, la ley o el reglamento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctora Yamilet. No, señor. Doctora, Bueno, doctora Yamilet, aquí está levantando la mano. Ah, ya no. ya Bueno. bajó la mano. Pero nos están haciendo otra consulta y es que si todo acto administrativo debe constar por escrito. No, precisamente lo importante es que se cumpla con estos 5 elementos en la expedición del acto administrativo. Si se cumple con que es una manifestación unilateral de voluntad de quien ejerce una función administrativa tendiente a la producción de efectos jurídicos, trátese si es por escrito o si es verbal. Si cumple con las características de acto administrativo, se considera que es un acto administrativo. Por ejemplo, en un consejo de gobierno, si un alcalde municipal en un consejo de gobierno emite una decisión que cumple con esas características, estaríamos hablando de un acto administrativo. Bueno, el último elemento de la definición de acto administrativo es que esa decisión tenga efectos vinculantes, y esto es supremamente importante porque esta característica de la definición hace referencia a que el pronunciamiento por cuya naturaleza jurídica nos preguntamos para saber si es o no un acto administrativo, tiene que crear, tiene que modificar o tiene que extinguir una situación jurídica. Si ese pronunciamiento de la administración nada cambia el ámbito hacia el cual pretende proyectar sus efectos, no altera, no modifica, no extingue una situación jurídica, pues no se trata de un acto administrativo. Por ejemplo, tenemos los conceptos que emite el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos efectos es una manifestación unilateral de voluntad de una entidad que ejerce funciones administrativas, pero no produce efectos jurídicos. Luego, dichos conceptos, pues no son actos administrativos. No son actos administrativos. Bueno, ese es lo que les acabé de indicar, hacer referencia a las características de la definición de acto administrativo. Ahora vamos a hablar de los elementos de validez del acto administrativo.
La primera cuestión que es importante abordar en estos elementos de validez del acto administrativo consiste en preguntarnos si este listado de elementos de validez de un acto administrativo está incluido en alguna norma del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. La respuesta es no existe, pero eso no quiere decir que el acervo de elementos de validez del acto al que vamos a hacer referencia adolezca de base legal. Sí la tiene. Si ustedes verifican el artículo 137 del CEPACA, el segundo inciso del artículo 137 menciona cuáles son los cargos que usted puede utilizar para atacar un acto administrativo, y en ese artículo pues están escondidas, por así decirlo, esos elementos de validez del acto administrativo. Tenemos 5 elementos de validez de un acto administrativo, es decir, para que un acto administrativo expedido sea válido, se requiere en primera medida que la autoridad administrativa que lo expida tenga competencia para hacerlo. ¿Y qué es la competencia? Es la atribución, es la potestad para tomar una decisión. ¿Y quiénes atribuyen esa competencia? De esa competencia o esa facultad para dictar actos administrativos está dada en la Constitución, en la ley o en el reglamento. Estas normas que dan competencia a una autoridad administrativa o a un particular que ejerce funciones públicas para dictar actos administrativos deben ser normas ciertas, deben ser normas precisas, deben ser normas limitadas de interpretación restrictiva. Y en este orden de ideas, no es posible aplicar una norma por analogía. Si una norma no le da la facultad a la autoridad administrativa de expedir un acto administrativo, pues no tendría la competencia. En ese sentido, si dicha autoridad expide un acto administrativo sin competencia, pues está viciado de nulidad dicho acto administrativo. El segundo elemento de validez es el objeto lícito. ¿Qué es el objeto? Es el contenido de la decisión, es lo que se decide. En palabras usuales, es la situación jurídica que se crea, que se modifica, que se extingue con un acto administrativo. Por ejemplo, en un acto administrativo por medio del cual se concede una licencia urbanística, pues ese es el objeto, la licencia urbanística que se concede. Este objeto lícito, como su nombre lo indica, pues debe ser un objeto lícito, que no contravenga normas constitucionales, que no contravenga ningún tipo de norma legal o reglamentaria. Estas normas, pues, obviamente deben ser tenidas en cuenta por la administración al momento de adoptar la decisión. Es así que la licitud del objeto significa que el contenido del acto que se decidió respete el ordenamiento jurídico, respete las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al caso concreto. El tercer elemento de validez es la causa o motivo. ¿Cuál es la causa o motivo? Son esos presupuestos fácticos, son esos hechos, es la realidad cuya existencia debió constatar la administración antes de adoptar la decisión. Son los hechos determinantes de un acto administrativo. Son los motivos, son los presupuestos fácticos. Y aquí es importante mencionar que nunca una entidad administrativa puede adoptar una decisión sin que haya presupuestos fácticos que la justifiquen. El cuarto elemento es el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento en un acto administrativo? El procedimiento es La doctora Yamile tuvo una pequeña falla técnica. Le pido que por favor nos regalen 3 minuticos mientras solucionamos la dificultad. Muchas gracias.
Buenas noches, no tengo audio. Sí, la conferencista tuvo una dificultad. En 3 minutos ya se restablece. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, adelante. Ay, bueno, por favor, discúlpeme, se me reinició el computador. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Comenzaba el cuarto elemento. Bueno, entonces, Procedimiento. ok, muchas gracias. Estábamos hablando de los elementos de validez del acto administrativo. Estábamos mencionando que son 5 los elementos de validez del acto administrativo: la competencia, el objeto lícito, la causa o motivo, y íbamos en el cuarto elemento, que es el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de un acto administrativo? El procedimiento es todo el camino que tiene que recorrer la administración de manera previa al dictado del acto administrativo. ¿Qué
¿Qué objetivo tiene este procedimiento? Pues no es más que garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de participación. Por ejemplo, en una actuación administrativa sancionatoria, el procedimiento que se debe surtir en primera medida es la formulación de cargos que se encadena en el periodo de descargos, con la etapa probatoria, con el plazo para las alegaciones finales y por último la decisión definitiva. Es esa sucesión de actuaciones que tienen que encadenarse una detrás de otra antes de que se profiera la decisión final para salvaguardar el debido proceso y el principio de participación. A esto hace referencia el cuarto elemento de validez del acto administrativo, que es el procedimiento. Por último, tenemos como último elemento de validez de un acto administrativo la finalidad. Es el propósito que debe perseguirse con la actuación administrativa. Es para qué se decide lo que se decide. Son las finalidades que justifican la facultad de dictar ese acto administrativo. Esa finalidad no la escoge la administración, no la escoge el funcionario público que emite la decisión. Esa finalidad siempre está determinada en el ordenamiento jurídico, usualmente en las normas legales que le atribuyen las funciones a la entidad competente para adoptar la decisión o en las normas legales que reglamentan los trámites o las actuaciones que adelanta esa entidad. Pero si allí no se determina esa finalidad, tenemos que el artículo 209 de la Constitución Política establece cuál es la finalidad de la función administrativa y a mí me gustaría que por favor alguien me colabore leyendo ese artículo 209 porque es supremamente importante como último elemento de validez del acto administrativo, que es la finalidad. Gerardo, si por favor me colabora colocando en la pantalla la ley 1436, perdón, la Constitución Política, artículo 209. La función administrativa, esa sería, doctora. Sí, sí, señor. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos abordado un primer y segundo tema que es la definición de acto administrativo y los elementos de validez del acto administrativo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún aporte que alguien desee realizar? Doctora, a mí sí Sí, me quedó doctora, la yo duda, discúlpeme. tengo una pregunta. Perdón. Bueno. Siga, Bueno, compañera. vale. Es referente a si todos los actos administrativos deben ir por escrito, teniendo en cuenta de que cuando uno va a denunciar o cuando uno va a hacer referencia al acto administrativo, pues tendría que tener como un soporte para poder o establecer o para poder como renombrar de lo que con base a alguna actuación frente al acto administrativo. No sé, cuando su merced dice que no siempre va por escrito, no siempre debe estar por escrito el acto administrativo. La regla general es que pues el acto administrativo debe constar por escrito, ¿sí? ¿Cómo se materializa? A través de una resolución, a través de una resolución administrativa, a través de un decreto municipal, a través de un decreto nacional, a través de un acuerdo municipal, a través de una ordenanza municipal. Esa es la regla general. Sin embargo, pues doctrinalmente se ha considerado que sí es posible que existan actos administrativos verbales, como lo indiqué anteriormente, siempre que cumplan con los elementos de la definición del acto administrativo, ¿sí? Si Ok, el perfecto. alcalde municipal les pide una decisión, como lo indiqué en un consejo de gobierno, que cumpla con los elementos del acto administrativo, con los elementos de definición de acto administrativo, es decir, que se adopte una decisión unilateral donde cree, modifique o extinga una situación jurídica, pues efectivamente la doctrina ha considerado que es posible la existencia de ese tipo de actos administrativos de carácter verbal. Bueno, listo, muchas gracias.
Vale. Doc, yo quiero hacer una pregunta, si usted me permite. Sí, señora, claro que sí. Cuando se expide un acto administrativo y en el contenido de ese acto administrativo dice, por ejemplo, que no hay mérito o que no se halló suficiente material probatorio eh, para decretar o sancionar al empleador cuando lo afirma el acto administrativo, pero cuando va uno y revisa el expediente, no es cierto, no corresponde a la realidad ni mucho menos al material probatorio que hay dentro de la investigación administrativa. ¿Qué medios de defensa tendría trabajador que es el querellante y se le archiva la investigación al empleador? ¿Y en qué sanciones o qué faltas incurriría ese funcionario o servidor público que expide ese acto administrativo con una información que no corresponde a la realidad procesal? No le entiendo la pregunta. Sí, por ejemplo, yo tengo, a mí me asignan un expediente, ¿sí? Que era de otra compañera, ¿sí? En ese expediente, la compañera que lleva ese expediente practica pruebas y efectivamente en el material probatorio obrante en el expediente, el empleador, la querella la puso el sindicato. El empleador efectivamente sí violó normas de carácter laboral y está demostrado dentro del expediente. Pero el funcionario que inicialmente tenía conocimiento de esa actuación administrativa archiva con el argumento o afirmando de que no se demostró que el empleador hubiera cometido alguna infracción a la ley, ¿sí? Entonces, cuando me asignan ese expediente supuestamente ya para hacerle la ejecutoria y todo eso, porque el funcionario se fue, el inspector que conoció el primer de ese trámite se fue, yo me pongo a revisar el expediente y digo, miércoles, aquí efectivamente sí hay violación a la ley porque el empleador incumplió en esto, esto y esto y esto. Y voy y leo el acto administrativo y la funcionaria que conoció el primer de ese expediente dijo que no había nada, que el empleador no, inocente, que mejor dicho, había cumplido, pero el material probatorio dice totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, pues ahí el sindicato pues es inocente porque ellos no, o sea, ellos no tienen formación jurídica y pues dijeron, bueno, si eso lo dice el ministerio, pues dejémoslo ahí, ¿sí? Y no dijeron nada, pero 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 sí para mí sería una falsa motivación. No sé si sería bien utilizado el término ahí en ese evento. ¿Qué acciones de defensa tendría ahí el sindicato por así decirlo, darle un electroshock a esa investigación para que se vuelva a activar, por así decirlo? ¿Y en qué sanción tendría ese funcionario que expidió ese acto administrativo mentiroso, por así decirlo? Esa sería Listo. la pregunta. Bueno, sí, señora, ya la entendí. Primero, pues debemos partir de la base que una vez expedido el acto administrativo, ese se presume legal, ¿sí? Para atacar dicho acto administrativo, pues nos tenemos que ir a las causales de nulidad de los actos administrativos establecidos en el artículo 137 y 138 del CEPACA, ¿sí? Eventualmente, y pues según lo que le entiendo, pues estaríamos ante una causal de falsa motivación, ¿sí? Pues debemos instaurar la correspondiente demanda, pues alegando esa causal de falsa motivación. Sí, eso en cuanto tiene que ver Pues para la defensa del sindicato. ¿Y exactamente. qué sanción, por así decirlo, o en qué estaría incurriendo ese servidor público que expidió ese acto administrativo con base o sea, que no corresponde a la realidad? ¿Qué falta podría incurrir ahí ese servidor público? Incluso yo creería, sí,
que podría incurrir en un prevaricato. Sin embargo, pues hay que revisar bien pues las faltas disciplinarias pues aplicables a los servidores públicos, pero así por encima me atrevería a decir que incluso estaría cometiendo un prevaricato. Perdón, tengo una Ya. inquietud referente a ese caso. ¿Se puede interponer el proceso de nulidad ante ese acto administrativo? Sí, es lo que estoy explicando. Sí, se trata de una decisión ya definitiva. Sí, si se ha agotado toda la actuación administrativa, sí es posible solicitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la nulidad de dicho acto administrativo, alegando como causal una falsa motivación, según lo que nos indica nuestra compañera. Bueno, perdón, pero en ese caso también se puede por medio de revocatoria directa. Eso iba a preguntar, también iba a preguntar eso. Sí, pero recuerden que la revocatoria directa solamente procede, o cuál es el requisito de la revocatoria directa, que haya una manifestación por parte del afectado, ¿sí? Es decir, que haya consentimiento por parte del afectado, si no, no la administración de plano o de oficio no puede revocar un acto administrativo sin el consentimiento del destinatario de la decisión. Pero lo puede demandar e interponer la acción de lesividad. Sí, exactamente. Cuando el Sí, así administrado es. no da Correcto. el consentimiento. Cuando el afectado no da el consentimiento, lo puede realizar, sí, puede interponer la acción de lesividad. Pero entonces ahí en ese caso, si se interpone alguna de esas acciones en el momento en que otra vez el ministerio vuelva a tener conocimiento de esas infracciones que cometió el empleador, ya se habría perdido la capacidad, ya se habría perdido la competencia para poder sancionar a ese empleador. Porque no creo que vaya a salir en menos de 3 años para poder iniciar y culminar el procedimiento administrativo sancionatorio por parte del funcionario que tenga otra vez conocimiento del caso. O sea, como quien dice, ese empleador pasaría sin son ni gloria y el ministerio se prestó o ese funcionario hizo esa actuación para salvar a ese empleador infractor. Ya no Exacto. podríamos hacer nosotros nada. ¿Sí o no? Sí, Ahí no hay señora. nada. Y entonces ahí en ese caso, por esa conducta en que incurrió ese funcionario que conoció inicialmente de esa investigación, se tendría que compulsar copias a las autoridades judiciales. ¿Quién haría eso? ¿El funcionario de conocimiento o quién? ¿O el coordinador o quién? ¿Quién lo haría? De hecho, para compulsar copias disciplinarias, pues lo puede realizar pues el funcionario que conoce de la actuación administrativa o cualquier persona puede solicitar que se investigue disciplinariamente al funcionario que está actuando en contravía pues de la norma, ¿no? Ya. Ah, bueno, listo, doctora, muchas gracias por su respuesta. Vale, pues les estoy mencionando pues muy a grosso modo la definición de acto administrativo y los elementos del acto administrativo para poder abordar posteriormente nuestro tema, que es la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Bueno, dentro de los tipos de actos administrativos, existen muchos tipos de actos administrativos, pero en esta noche solamente vamos a hablar de los actos administrativos de carácter general y los actos administrativos de carácter particular. ¿Cuáles son esos actos administrativos generales? Son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter impersonal, objetivo, abstracto. Estos actos administrativos requieren de publicidad. Por ejemplo, aquí en estos actos administrativos encontramos los decretos que expiden los alcaldes
mediante los cuales se decreta un día cívico, los relacionados con pico y placa, etcétera. Estos actos administrativos, sus efectos se proyectan hacia un conglomerado indeterminado de sujetos, hacia un número impreciso de individuos, y eso es lo que lo diferencia de un acto administrativo de contenido particular. Como ya lo indiqué, como ejemplos de actos administrativos generales tenemos los decretos que emiten los alcaldes en un municipio estableciendo restricciones a derechos fundamentales, em, como por ejemplo decretando un toque de queda, decretando pico y placa. Y sus efectos son a personas indeterminadas, es decir, que no podemos conocer su identidad. Esta es una de tipo de acto administrativo que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Y la segunda categoría de acto administrativo son aquellos de interés particular, que con este tipo de decisiones, ¿qué es lo que se busca? Eh, Se busca que con este tipo de decisiones interese a una sola persona o a un grupo determinado de individuos, ¿sí? Por ejemplo, las peticiones de licencias urbanísticas. El acto administrativo que expide una licencia urbanística busca que el destinatario eh, sea determinado. Esos actos administrativos individuales o particulares o concretos, como ya lo indiqué, pues son aquellos que proyectan sus efectos en una sola persona o en un grupo de personas determinadas. No importa si el número de personas sea alto, no importa si son 100, no importa si son 1000, lo importante es que se puedan determinar. Por ejemplo, en las convocatorias que realiza la Comisión Nacional de Servicio Civil, los actos administrativos que expide la comisión son actos administrativos de carácter particular, porque aquí se puede determinar el número de personas que se presentan a la convocatoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún aporte que alguien quiera realizar? No, señora. Listo. No, Vale, muchas gracias. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, ese acto, el de carácter administrativo general, que dice que pues es de más publicidad, esos son solamente de comunicación, ¿cierto? Pues más adelante vamos a abordar cómo se comunica o cuál es la publicidad que se le debe realizar a los actos administrativos de contenido general, pero en principio, como lo dispone el artículo 67 del CEPACA, esos actos administrativos se deben publicar en las páginas web institucionales cuando se trata de alcaldías municipales o en la Gaceta Oficial, pero los actos administrativos de contenido general se publican para que surta efectos jurídicos frente a terceros o frente al destinatario de la decisión. Más adelante, pues lo vamos a abordar de manera más detallada. Gracias. Bueno, como cuarto tema de nuestra capacitación, tenemos la publicidad de los actos administrativos. Aquí, en cuanto a la publicidad de los actos administrativos, estamos en la fase posterior del acto administrativo, es decir, la autoridad administrativa ya despidió el acto administrativo, ya se pronunció, y ahora lo que se requiere para darle publicidad a ese acto administrativo es darlo a conocer a los destinatarios. Y aquí nos preguntamos qué naturaleza jurídica tiene esa publicidad. Les pregunto, ¿ustedes consideran que esa publicidad de los actos administrativos es un presupuesto de validez de un acto administrativo o un presupuesto de oponibilidad del acto administrativo? Alguien que por favor desee responder. Considero que es de oponibilidad porque le permite a las demás hacer oposición frente a esa decisión de la Exacto, administración estoy de pública. acuerdo, de acuerdo. exactamente, exactamente. Por regla general,
el procedimiento de notificación o de publicación de un acto administrativo en ninguna medida compromete la validez del acto administrativo. Lo que va a impedir es que ese acto produzca efectos, los efectos que está llamado a generar. Será un acto ineficaz, por ejemplo, en un acto administrativo donde un alcalde municipal establece pico y placa. Si ese acto administrativo no se publica en la página web de la entidad, pues sencillamente ese acto administrativo no es oponible a terceros. La publicidad de los actos administrativos, ¿en qué consiste? Pues es un fenómeno mediante el cual la administración inicia los procedimientos administrativos indispensables para dar a conocer sus decisiones. Un acto administrativo que una autoridad administrativa expide y no publicita, pues se torna en un fenómeno interno para la administración y que no tiene ninguna fuerza jurídica para producir efectos frente a terceros. Que nos permite, a través de la publicidad, garantizamos uno de los principios rectores de la función administrativa que ya los leímos y que se encuentran establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3 del CEPACA, la Ley 1437, que incorpora la publicidad a nuestro ordenamiento jurídico como conductor básico de la actividad de las autoridades. Esto lo que hace es evitar una acción oscura por parte de un servidor público y pues se consolida en la transparencia como principio rector de nuestro Estado social de derecho. Bueno, como le indicaba anteriormente, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para publicitar los actos administrativos de contenido general? El procedimiento está establecido en el artículo 65 del CEPACA y aquí sí es importante que leamos este artículo para poderlo entender. Alguien que me colabore, por favor, leyéndolo. Dice artículo 65, modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 15. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales según el caso. Cuando se trata de actos administrativos electrónicos o que se refiera en el artículo 57 de esta ley, se deberán publicar en el diario oficial o gaceta territorial conservando las garantías, autenticidad, integridad y disponibilidad. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante fijación de aviso. Las distribuciones de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o cualquier canal digital habilitado por la entidad o por cuando o en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el diario oficial, el gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. Parágrafo. También deberá publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los del voto popular. Bueno, muchas gracias. Sí, como nos lo acabó de leer nuestra compañera, el artículo 65 del CEPACA agrega la posibilidad adicional a la publicación a través de las páginas web institucionales, es decir, que todo acto administrativo de contenido general se debe publicar en las páginas web institucionales, en el caso de una alcaldía, en la página web de la alcaldía, para que pueda surtir efectos jurídicos. Y también es importante lo que nos menciona ese artículo, y es que cuando se trate de actos administrativos que se notifican electrónicamente, pues también se deben publicar en la página web de la alcaldía. Eh, es importante tener en cuenta ese artículo porque como ya lo explicaba anteriormente, el requisito de publicidad de los actos administrativos se relaciona con la eficacia del acto administrativo. Entonces, bajo este entendido, una entidad
administrativa no puede hacer eficaz un acto administrativo general mientras no haya sido publicado. Es decir, no puede surtir efectos a partir de la fecha de su expedición, sino que surte efectos a partir de la fecha de publicación. En ocasiones hemos revisado decretos o actos administrativos donde la autoridad establece en la parte final del acto administrativo, este decreto rige a partir de la fecha de su expedición, pues de acuerdo con el artículo 65 del CEPACA, no, no es posible que un acto administrativo de contenido general rija efectos a partir de la fecha de su expedición, sino a partir de la fecha de su publicación. Y la forma de publicación, pues la tenemos en el artículo 65 del CEPACA. En ese entendido, ¿cuáles son esos actos administrativos de contenido general que se deben publicar? Tenemos los actos administrativos de carácter general, los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional, los actos administrativos de carácter general expedidos por los órganos, las dependencias, entidades, organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado, los actos administrativos de contenido general de la administración central y descentralizada de un ente territorial, de una alcaldía, de una gobernación, y el parágrafo de dicho artículo nos establece que eh, se debe publicar en la página web los actos administrativos de nombramiento, actos de elección distintos a los de voto popular. Hasta aquí alguna pregunta o algún aporte que alguien quiera realizar. No, en el momento no. Listo. Ahora sí vamos a abordar nuestro tema, que es la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Lo vamos a abordar de manera muy detallada. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte, pues estamos prestos a atenderlo. Aquí, antes de empezar a abordar este tema de la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto expedidos por una autoridad que ejerza funciones administrativas, es importante explicar o es importante aclarar que vamos a hacer referencia a esa notificación de esos actos administrativos que se expiden en el desarrollo del procedimiento administrativo general establecido en la parte primera de la Ley 1437 de nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque existen normas especiales como por ejemplo la Ley 1801/2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece expresamente en el artículo 4 de dicha ley que las disposiciones de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo no se aplican al procedimiento desarrollado por los inspectores de policía. Recuerde que los inspectores de policía, por regla general, emiten actos administrativos. Sin embargo, la forma de notificación de esos actos administrativos expedidos por estas autoridades de policía no debemos tener en cuenta las reglas que vamos a enunciar a continuación, sino las normas previstas en el mismo Código de Seguridad y Convivencia, que para el caso de los inspectores de policía, pues se encuentran establecidas en el artículo 223 de dicha ley 1801. Ahora, la notificación de los actos administrativos individuales y concretos es un procedimiento que está reglamentado en la Ley 1437, a partir de los artículos 66 al 69. ¿En qué consiste esa notificación? Esa notificación consiste, como ya lo hemos reiterado a lo largo de esta capacitación, que la autoridad administrativa va da a conocer a su destinatario el contenido de la decisión. Aquí es importante tener en cuenta y realizarnos una pregunta, y es ¿qué decisiones se notifican? Por regla general, se notifican las decisiones que pongan término a una actuación administrativa. Se notifican de manera personal al interesado, al representante o a su apoderado, o a una persona que esté debidamente autorizada por el interesado para notificarse. Es decir,
Se notifican los actos de carácter sustancial que resuelven una actuación administrativa y bajo este entendido las decisiones intermedias de trámite, preparatorias, los actos de impulso procesal, los llamados actos de sustanciación, los interlocutorios que no pongan término a una actuación administrativa y que tampoco resuelvan de fondo, pues no son susceptibles de notificación, sino de comunicación. Por cuanto, por ellos, o sea, cuál es la, qué es lo importante aquí a tener en cuenta? Que estos actos de trámite que les acabé de mencionar, por regla general contra ellos no procede recurso alguno. Y por eso, pues, son actos de comuníquese y no de notifíquese. Esto estoy hablando del procedimiento administrativo general establecido en la ley 1437. Sin embargo, pues como ya lo indiqué, debe tenerse en cuenta los procedimientos especiales establecidos en normas especiales, como por ejemplo en la ley 1801, en el Código de Seguridad y Convivencia, hay un artículo eh, que establece que contra que los presuntos infractores pueden interponer el recurso de reposición. Esto es un acto de trámite, eso está establecido en el artículo 228, es un acto de trámite que no pone término a una decisión administrativa, pero que el presunto infractor puede interponer. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento que establece la misma ley 1437? ¿Qué es lo que estamos buscando con la notificación de un acto administrativo de carácter particular y concreto? El primer paso consiste en que debemos hacer o en que conseguimos hacer comparecer en la sede física de la entidad al sujeto pasivo de la decisión, al destinatario de los efectos, al destinatario del acto administrativo individual. Lo tenemos en la sede física de la entidad. Entonces, ¿qué hacemos una vez la autoridad emite el acto administrativo? Hace comparecer al destinatario de la decisión. El destinatario de la decisión se encuentra en la sede física de la entidad, le pedimos su documento de identidad, lo identificamos en debida forma, le entregamos copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, anotamos en un acta la fecha, la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. De ello, como ya lo indiqué, de este ritual se suscribe un acta. ¿Entre quién se suscribe un acta? Entre la entidad notificadora y entre el notificado. Este es el procedimiento que da plena garantía al destinatario de los efectos de la decisión. ¿Sí? Para lograr, entonces, ahora, para lograr hacer comparecer a la sede física de la entidad el sujeto pasivo de la decisión, tenemos varios pasos dependiendo de los eventos en los que se realice y es lo que nos contempla la ley 1437. El primer paso es la norma, el artículo 68 nos establece que debemos enviar una citación y nos habla de una citación por el medio más eficaz. Citación por el medio más eficaz, pues aquí claramente estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado que le da a la autoridad administrativa un margen de apreciación teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias de cada autoridad. Por ejemplo, en un municipio muy remoto, una citación por el medio más eficaz puede ser que yo le envíe razón a alguien para que se acerque a la entidad a notificarse del acto administrativo. Puede ser que yo le envíe un mensaje de datos, puede ser que yo le envíe un correo. Lo importante es que ese destinatario de la decisión se acerque a la sede física de la entidad a notificarse del acto administrativo. Por eso lo digo, depende del caso concreto. El segundo paso consiste en que si no existe otro medio eficaz, ese es el primer paso, que hagamos comparecer al destinatario de la decisión por cualquier medio eficaz.
cualquier medio eficaz dependiendo de la entidad respecto a la cual emita el acto administrativo. El segundo paso consiste en que si no existe otro medio más eficaz, ¿sí? Dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto administrativo, se debe enviar una citación al sujeto pasivo de la decisión. ¿A dónde se debe enviar? Esa citación se debe enviar a la dirección física que nos registra en el expediente, al número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente o que pueda obtenerse en el registro mercantil, que es lo que nos indica la norma. ¿Para qué? Para que venga la sede física de la entidad y se surta el ritual de la diligencia de notificación personal. En el Código de 1984 se exigía que esa citación se enviara por correo certificado. Sin embargo, el artículo 68 del CEPACA no nos dice nada al respecto, pero sí nos diferencia dos escenarios. Primero, que tengamos una dirección física o una dirección de correo electrónico o un número de fax del sujeto pasivo de la decisión a los cuales se debe remitir esa situación. Y lo segundo es que no tengamos conocimiento de la dirección para efectos de enviar esa situación al destinatario de la decisión. Cuando tenemos una dirección física o una dirección de correo electrónico, un número de fax del sujeto pasivo de la decisión, a los cuales se remite esa citación, en ese caso se puede enviar la citación a través de cualquiera de los medios o a cualquiera de esos lugares. La dirección física, a la dirección física, al correo electrónico, al número de fax, al correo electrónico, aunque no haya autorización del interesado, para que se notifique por medios electrónicos, porque aquí en este paso no le estamos notificando el acto administrativo, sino que le estamos enviando una citación para que se acerque a la sede física a notificarse del acto administrativo. Y en ese entendido, el artículo 68 del CEPACA no establece que esa citación se debe realizar por correo certificado, que deba realizarse por medios electrónicos. Lo que sí establece es que se envíe la citación a cualquiera por correo certificado, a la dirección física o al número de fax. Bueno. El segundo evento es, si no tenemos información de cómo citar al sujeto pasivo de la decisión, nos vamos al segundo inciso del artículo 68, que nos dice, publique la citación en uno de los dos escenarios. Publique la citación o la fija en un lugar de acceso público de la entidad o cuelgue la citación, la citación, en la página web de la entidad. Si dentro de esos 5 días viene el administrado, pues realizamos el ritual de diligencia de notificación personal que les acabé de indicar. Y si no, si dentro de esos 5 días siguientes al envío de esa citación no se acerca el interesado a la sede física, eh, vamos a la segunda forma de notificación que no la establece la misma ley 1437, que es la notificación por aviso. Entonces, hasta ahí alguna pregunta acerca de la diligencia de notificación personal y de la citación para notificación personal que se debe enviar al destinatario de la decisión. Yo Sí, tengo yo una tengo pregunta. tres, ¿Tiene cuatro la preguntas. administración para enviar la notificación, para la citación? ¿Perdón? ¿Cuántos días tiene la administración para enviar la citación a la persona para que se notifique? Dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto administrativo se debe enviar la citación para notificación personal. O sea, son 5 Yo sí días para tengo, que se notifique y 5 días para que, o sea, 5 días que tiene la administración desde la expedición del acto y 5 días para que vaya a notificarse. No, son 5 días, o sea, expedimos el acto, la autoridad administrativa expide el acto administrativo y tiene 5 días para enviar la situación y hacer que el interesado se notifique, ¿sí? Oh, ok, listo. Si al cabo yo, de esos 5 días, si al cabo de esos 5 días el interesado no se acerca a la sede física de la entidad, procedemos con la notificación por aviso, que es la que vamos a explicar ahora. yo sí tengo tres inquietudes. Una, la primera,
En cuanto a la citación, nos está manifestando que podemos enviar la citación por medio de correo electrónico, pero si no está autorizado, ¿es válido? Porque recordemos que la 806 La de citación, 2020, leamos. sí, recordemos que la 2213, que modifica la 806 de 2020, nos dice que tiene que estar previamente autorizados a recibir notificación. Es decir, el interesado tiene que autorizar previamente que sea comunicado y o notificado vía correo electrónico. Entonces, me causa la duda si me está manifestando que se puede enviar la citación para notificar. Si, esa es la primera duda. La segunda duda, dice que es publicar antes de dar aviso. Se supone que se ejecuta el acto administrativo y digamos el despacho tiene 5 días, como lo acaba de mencionar, para proceder a citar y a hacer la comunicación del acto administrativo, ¿cierto? Si es así, no se publica después. Tengo esa duda. Gracias. Listo. Entonces, para resolverle la duda, por favor, leamos el artículo 67 de la ley 1437. Por favor, alguien que me colabore leyéndolo. El artículo 68, perdón. Dice citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse el registro mercantil para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada, en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días. Bueno, este artículo nos resuelve las dos dudas del compañero. Y es que aquí estamos en el primer paso para poder notificar el acto administrativo, es decir, en la citación. Aquí no estamos notificando el acto administrativo, sino que simplemente lo que estamos enviando es una citación para que se acerque a la sede física a notificarse personalmente del acto administrativo. ¿Qué hacer cuando no conocemos ni el número telefónico, ni el correo electrónico, ni la dirección? Lo que hacemos es publicar esa citación en la página electrónica de la entidad por un término de 5 días. Es decir, expedimos el acto administrativo y dentro de los 5 días siguientes enviamos la citación. La norma, aquí el artículo 68 no establece que el interesado pida, dé autorización para enviar esa citación por medios electrónicos. Aquí lo que nos dice es hágalo a la dirección, hágalo al número fax o hágalo al correo electrónico. Más adelante vamos a hablar de la notificación electrónica de los actos administrativos, que esa sí requiere de la autorización expresa del interesado, pero pero cuando hablamos de las citaciones para que se acerque a la sede física, para que se acerque a la sede física a notificarse de manera personal, esa citación no requiere que sea, no requiere que el interesado autorice para enviarla, porque la norma nos está facultando para que la enviemos por cualquiera de los 3 medios, a la dirección, al número fax o al correo electrónico. Muy bien, muy bien. Doctora, yo tengo una pregunta, es que no me queda claro. Yo entiendo que la administración tiene 5 días para, después de la expedición del acto administrativo, para citar a la persona. Pero esa citación tiene una fecha cierta o tiene un rango de días para que vaya y se notifique. O sea, son dos términos diferentes. Uno, el que tiene la administración para la citación, y otro es el que tiene el administrado o
Sí, ¿quién se va a notificar para irse a notificar? ¿Cuántos días tiene para irse a notificar? ¿Una fecha cierta? Sí, como se lo acaba de indicar, estamos ante dos escenarios. El primero es que la autoridad administrativa emite el acto administrativo, tiene 5 días para enviar la citación. Y el segundo escenario es que si al cabo de esos 5 días de enviada la notificación, la norma no nos habla de recibida la notificación, sino enviada la notificación, el interesado no se acerca a la sede física de la entidad, procedemos con la notificación por aviso, que es la que vamos a explicar ahorita. No sé si me hice entender. Entiendo entonces que serían como 10 días en total, 5 que tiene la administración para enviar en la citación y 5 que tiene el administrado para irse a notificar. Pero ese término de los 5 días es contados a partir del envío de la citación que haga la autoridad. ¿Sí? Sí, Por entiendo, ejemplo, perfecto. Sí, ¿sí me Es entiendes? decir, sí, sí, sí. si yo envío la citación el día de hoy, a partir de mañana me cuentan los 5 días para poder proceder a notificar por aviso. Ok, Exacto. entiendo. Gracias. Si dentro de esos 5 días, es decir, si de aquí al martes de la próxima semana el interesado no se acerca a notificarse de manera personal a la sede física de la entidad, procedemos con la notificación por aviso. Perdón, yo sí Que tengo una muy corta. Me dice que sí, publicar la citación en la página web. sí. ¿Se debe hacer entonces antes de hacer el envío del el aviso? Es que, sí, claro, es que en este caso no conocemos la dirección, el correo electrónico, el número de fax del destinatario de la decisión. Entonces lo que hacemos es colgar esa citación, solamente la citación, en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el mismo término, por el término de 5 días. Sí, si en el término de Perdón, esos pero 5 días no comparece, pues procedemos con la notificación por aviso. y si no se procede por aviso, se procede a notificación por página web, ¿correcto? Exactamente, ahorita vamos a explicar bien lo que su merced acaba de indicar, ¿sí? Que está dentro de la notificación por aviso. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, señor. entonces como ya lo explicamos, el primer paso para realizar ese ritual de la diligencia de notificación personal es la citación. Si, si, si al cabo de los 5 días siguientes el interesado, el sujeto pasivo de la, del acto administrativo no acude a la sede física de la entidad, procedemos a realizar la notificación por aviso, que es la que nos establece el artículo 69. Por favor, alguien que nos lea ese artículo para un mejor entendimiento de lo que voy a explicar más adelante. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los 5 días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra del acto administrativo se publicará en la página electrónica, en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal. Listo. Entonces, como lo acabé de indicar,
Si transcurre 5 días después del envío de la citación para notificación personal y no se logra la notificación personal, o sea, no se logra que el interesado vaya a la sede física y se practique el ritual de notificación personal, pues el siguiente paso es la notificación por aviso. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta acá? Primero, si tenemos datos de la dirección del destinatario de la decisión, y el segundo evento es cuando no tenemos los datos ni dirección física ni electrónica. Bueno, hay dos formas de, de notificar por aviso. Primero, ¿qué es ese aviso? Enviamos un aviso a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente, pero aquí es importante y es lo que nos mencionaba el compañero. Para realizar la notificación por aviso de manera electrónica, aquí el interesado sí debe haber dado autorización para notificarse por medios electrónicos del acto administrativo. Si no eh, hay autorización por parte del interesado para notificarse del acto administrativo de manera electrónica, pues no es procedente realizarla de esa manera. ¿Qué contiene el aviso o en qué consiste esa notificación? Yo, como funcionario público que emitió la decisión, elaboro un aviso, elaboro un oficio indicando la fecha y la hora, eh, los recursos, la autoridad que expidió el acto administrativo, las autoridades ante quienes deben interponerse los recursos, los plazos para la interposición de los recursos y con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar del destino. Elaboro ese oficio y se lo envío al destinatario de la decisión junto con la copia íntegra y auténtica del acto administrativo. Esa es la forma de notificación por aviso. Esa es la forma de notificación cuando conocemos la dirección física del destinatario de la decisión. Si no la conocemos, el artículo relacionado con la notificación por aviso nos plantea la posibilidad de que ese acto administrativo se publique en la página web de la entidad. Es así que si no tenemos datos ni dirección física ni electrónica, la ley 1437 nos establece que cuando se desconozca la información del destinatario, el aviso con copia íntegra del acto administrativo se debe publicar en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso público de la respectiva entidad. ¿Por qué término? Por un término de 5 días. Igual con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Y aquí es importante porque en el expediente de la actuación administrativa se debe dejar constancia de la remisión o de la publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal. Repito, nos vamos al segundo inciso del artículo 69 y publicamos el aviso. El aviso se publica de dos formas. Primero, se fija el aviso por 5 días en un lugar físico y visible de la entidad. Y segundo, se cuelga en la página web por 5 días en la página web institucional de la entidad. Al transcurrir esos 5 días, desfijamos el aviso y lo descolgamos de la página web de la entidad y dejamos las constancias respectivas del expediente. Y de esta manera se entiende surtida la notificación personal del acto administrativo. Este es el procedimiento de notificación del acto administrativo individual que tenemos o que nos establece el CEPACA. ¿Qué pasa si nos saltamos uno de esos dos pasos? ¿Qué pasa si en la diligencia de notificación personal no le decimos al destinatario de la decisión qué recursos proceden, qué autoridad expidió el acto administrativo? Pues se ha considerado que si hay un error en cuanto a la diligencia de notificación personal, pues simplemente se entiende como no realizada esa notificación y en ese sentido el acto administrativo no produciría ningún efecto jurídico frente a ese destinatario de la decisión.
No sé si tengan alguna pregunta respecto a esta forma de notificación personal o notificación por aviso. Sí, Sí, yo yo tengo una tengo. pregunta. Sí, Ay, qué señora. pena, compañero. Sí, No, no, a ver, tranquila, continúe. sucede, perdone, compañero, antes de que se me olvide. Resulta que en muchas ocasiones en las investigaciones administrativas que nosotros adelantamos, comenzamos las notificaciones y las comunicaciones a las direcciones físicas de los investigados o de los querellados. Pero cuando ya estos investigados se ve que están eh, eh, ya queda a la vista sus infracciones y sus violaciones a la ley, muchas veces o la mayoría de las veces se trasladan y cambian sus direcciones físicas que no las reportan algunas veces en cámaras de comercio para nosotros mirar el RUES y no lo informan y no queda evidenciado dentro del proceso administrativo que se está adelantando, pero sí tienen dirección de notificación y autorizan las notificaciones a través de correos, de los correos electrónicos que aparecen en las cámaras de comercio. Entonces, de lo que usted está diciendo que se deben comunicar son a las direcciones físicas, que eso fue lo que entendí, ¿no se podría terminar ese procedimiento administrativo sancionatorio notificando esas decisiones finales a los correos electrónicos autorizados en Cámara de Comercio? O sea, la norma es clara, por lo menos lo relacionado con el procedimiento que se adelanta en el marco de la ley 1437, el CEPACA, es que para que proceda la notificación electrónica del acto administrativo debe existir autorización expresa por parte del interesado. Si no hay, más Sí, adelante vamos a abordar efectivamente. ese tema, pero si no hay autorización expresa por parte del interesado, así esté en la Cámara de Comercio, no se entiende válida esta notificación electrónica. Debe haber autorización expresa del interesado en notificarse por medios electrónicos. Sí, la Doctora, 22. buenas noches. Perdón. Doctora, quería preguntar por qué no se tienen en cuenta los registros mercantiles para notificar, si ahí dicen notificaciones judiciales. Y es como un juramento que ellos hacen que se pueden notificar a las cámaras de comercio. Yo creo que debe haber alguna sentencia que nos clarifica eso y nos ayuda a determinar que nos quede para la próxima esa clarificación, porque yo sí creo que las notificaciones judiciales nos remiten a las cámaras de comercio donde está la información de las empresas o de las personas donde estamos investigando. Te Sí, agradecería señora. esa. Muchísimas Sí, gracias. señora, por favor, leamos el artículo 56 de la ley 1437 que nos resuelve la duda de nuestra compañera. Acuérdese que estamos Sí, hablando de las la del notificaciones artículo nos puede decir, electrónicas. doctora, Sí, la ley el artículo nos puede estar diciendo eso, pero puede haber una clarificación en alguna sentencia. Mira, yo estoy leyendo la 2213, que es la que modifica la 806 mientras hubo la pandemia, y nada queda regulado si no es autorizado previamente. De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene una plantilla de autorización para que sea notificado por correo electrónico. Entonces, en este caso no podemos hacer nada. Si bien es cierto, Cámara de Comercio para nosotros es fundamental, no se puede hacer nada porque lo dice expresamente y taxativamente. Si no tiene autorización, no se podrá notificar por correo electrónico. Eso en cuanto a la inquietud, hasta donde yo tengo conocimiento. Pero a mí ajá, sí me salta, exactamente. pero a mí sí me salta la siguiente duda al tema de la primera comunicación, porque es que, claro, hacemos la citación, pero y contamos los 5 días. Pero entonces, hasta donde tengo entendido, se amplía los términos 5 días adicionales, porque se tiene que publicar en página web y posteriormente enviar el aviso. Hasta donde tenía entendido era, se enviaba la citación, 5 días posteriores, si no llegaba, se enviaba el aviso. Entonces ahí me cabe la duda exactamente, que ampliamos 5 días más a la notificación. No, bueno, entonces No, primero es que vamos por dice partes. que si no se desconoce, perdóname, es que dice el 68, cuando
se desconozca la información sobre el destinatario. Señalada en el inciso anterior, la citación se publicará, es decir, no se conoce el correo electrónico. ¿Mm? Si no se conoce el correo electrónico, se hace la publicación para que en un lugar de acceso público de la entidad por los 5 días. Sí, Vale, vale, exacto. O sea, estamos, de acuerdo. En perdón. ese caso estamos de acuerdo, pero entonces, si se conoce el correo electrónico y aún así se envía el correo, pero no se presentan en los 5 días, entonces ahí sí ya se procede a notificar por aviso. ¿Sería así? Exactamente, Sí. así es. Gracias por esa Por- aclaración. Y en cuanto a la notificación, mira, de hecho, soy el auxiliar de Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites y nosotros no valemos nada de notificación si no tiene previa autorización, porque la ley lo dice específicamente. Solamente la 2213, si no estoy mal, queda autorizada para la parte judicial, pero para la parte administrativa no se puede hacer nada. Así es, por favor, leamos el artículo 56 que nos ayuda a complementar lo que nos está diciendo el compañero acerca de la notificación electrónica. Dice artículo 56. Bueno, antes de leerlo, doctora Yamila, quiero pedirle y a los participantes que para las siguientes intervenciones, para no cruzarnos, por favor denle clic a la manito donde dice participar y entonces vamos concediendo en el orden, ¿listo? Bueno, entonces voy a leer el artículo 56, notificación electrónica. Dice, las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación, el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el capítulo 5 del presente título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad. Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración. Listo. Sí, efectivamente, como nos lo aclara el compañero que acabó de intervenir, si no existe autorización expresa por parte del interesado destinatario de la decisión de notificarse de manera electrónica, pues la administración no lo puede realizar. Bueno, por último, vamos a tener en cuenta unos aspectos adicionales que nos establece el mismo Código de Procedimiento Administrativo y Código de lo Contencioso Administrativo, como por ejemplo lo establecido en el artículo 72, que hace referencia a la falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. ¿Qué nos establece este artículo? Que sin el lleno de los requisitos no se tendrá por hecha la notificación, que es lo que ya les indicaba, que si en el acta de diligencia de notificación personal la administración no dice qué recursos proceden, ante qué autoridad se puede interponer, y los demás requisitos que se establecen para la notificación personal, pues no se tendrá por hecha la notificación. El mismo artículo 72 no lo establece, o a menos de que la parte interesada revele que conoce el acto o que consienta la decisión o que interponga los recursos legales, que pues en este caso estaríamos hablando de la notificación por conducta concluyente. Asimismo, la ley 1437 nos establece que el destinatario de la decisión o el destinatario del acto administrativo puede otorgar una autorización a cualquier persona
para que se notifique a nombre de aquel. Esta autorización pues no requiere presentación personal, no requiere ser autenticada ante la notaría. Simplemente lo que se requiere es un oficio autorizando a Pepito Pérez para que en nombre se notifique el acto administrativo. Doctora Camila, Y creo que pues, hay una pregunta de Claudia Jimena. sí, Claudia. Doctora, ¿usted me escucha ahí? Sí, señora. Qué pena con usted, lo que pasa es que no había podido hablar, pero a mí sí me gustaría que tengan presente, no digo que es la última palabra, pero como dijo la compañera anterior, sí deberíamos volver a analizar el tema, de pronto en otra oportunidad, el tema de la notificación bajo la Cámara de Comercio, porque resulta que a nosotros nos acoge también las normas del Código General del Proceso y el artículo del 291 en adelante que desarrolla el Código General del Proceso, y las normas de Cámara de Comercio del Código de Comercio establecen en la notificación que toda persona que cree una persona jurídica o persona natural y establezca un registro mercantil, con la creación de ese registro mercantil, autoriza intrínsecamente que esa sea la notificación autorizada, o sea, el medio de comunicación autorizado, tanto la dirección física como la dirección por correo electrónico, para esa persona jurídica. Lo establece el Código de Comercio y lo establece el Código General, que se autoriza un análisis de la jurisprudencia cuando antes de publicarse ya en norma la 22, la 806, cuando se vuelve la 2213. Entonces, pues sin generar polémica, le comento que le diría prácticamente, pues llevo muchos años en el tema de lo público también, que efectivamente está demostrado y es procedimentalmente congruente y legal notificar al correo electrónico de la Cámara de Comercio, porque las normas de Cámara de Comercio se rigen por el Código de Comercio y el Código General del Proceso, que es una norma que nos adhiere y también nos atañe y nos complementa lo que no establece específicamente nuestro CEPACA, también nos hace tránsito en lo administrativo, y a través de esas disposiciones, toda notificación que una entidad pública emita a correos autorizados en registros mercantiles, sean personas naturales jurídicas, se entenderán como correos autorizados. ¿Para cuáles personas no se autorizó o no se le exige que exista esa autorización expresa? Para el tema de los derechos de petición, del tema de personas que interactúen con la administración en un procedimiento, en un trámite expreso, que no sea por intermedio de representación legal de un registro mercantil. Sí, lo expreso porque realmente es bueno que no nos quedemos con vacíos, ya que como Colombia tiene tanta norma y todo el mundo dice algo contrario, pero yo lo digo que hasta el Consejo de Estado he llevado tutelas y he llevado procedimientos administrativos ante el Ministerio de Transporte, donde el mismísimo Consejo de Estado nos ha validado el proceso de notificación correcta y dentro de los términos, por demostrar que se les notificó a los correos electrónicos que se encontraran en los registros mercantiles de las empresas de transporte, porque realmente ahorita no recuerdo el número exacto, pero sí se lo escribo en el chat, pero lo encuentra el del Código de Comercio y lo establece. Pero el 291 en adelante, el Código General del Proceso desarrolló todo ese tema de las notificaciones ante de los que gozan de registro mercantil, y ellos no necesitan autorización expresa, y surte el mismo procedimiento que nos aplica a las entidades públicas cuando se obligaron a crear un correo para notificaciones judiciales. Aquí la diferencia es que la gente confunde el correo de notificaciones judiciales con el correo del registro mercantil. Notificaciones judiciales fue un correo que obligaron a crear a todas las entidades públicas para recibir este tipo de notificaciones de los diferentes despachos judiciales, para poderles emplazar el tema a través de correo electrónico, porque se estaba apenas creando las plataformas. Pero el registro mercantil existía muchísimo antes de los correos judiciales. Y yo sí le pediría de pronto a usted, que está pues como en la materia experta, es que verifiquemos nuevamente, porque la línea jurisprudencial, la tendencia y la norma existente está mucho antes de CEPACA y la adhirió la 2213. Sí, perfecto, muy válido el aporte de la compañera. Sí, comparto, Muchísimas sin gracias, embargo, doctora.
Sí, sin embargo, pues como nos lo acaba de decir el compañero, o sea, por lo menos las actuaciones administrativas que se adelanten en desarrollo de lo establecido en la parte primera del CEPACA, pues el artículo 56 es muy claro en establecer que pues las autoridades administrativas podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, pues dependerá del tipo de argumento y del tipo jurisprudencial que tenga la persona interesada pues en atacar dicho acto administrativo, pero en mi concepto y de acuerdo al artículo 56, si no existe autorización por parte del administrado para notificarse por medio electrónico, pues esta notificación no es válida. Listo, doctora. Por aquí hay otra pregunta del compañero Edinson Velasco. Sí, sí, señor. Gracias. Gracias. Mira, la inquietud estaba hablando en relación a el tipo de notificación en caso de que su representante legal enviara a notificar a otra persona. ¿Qué debe llevar esta otra persona aparte del poder o de la aceptación más el documento de entidad que lo representa como que es el autorizado? Y otro punto muy importante, mira, si bien es cierto, los inspectores de trabajo tienen muchísima carga laboral, no sé hasta dónde sea que en los actos administrativos, teniendo apoderado tanto empleador como trabajador, eh, manden a notificar a las partes cuando para eso hay un apoderado. Entonces, ¿qué tan válido es esa reglamentación? Notificar a trabajador y a su apoderado como al empleador con su apoderado. Bueno, el artículo 71 del CEPACA nos establece la autorización para recibir notificación y pues ahí nos establece que cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre mediante escrito. Antes se requería que fuera, el escrito requería de presentación personal, es decir, de autenticarse. Ese aparte fue declarado inexequible y el autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y por tanto cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá de pleno derecho por no realizada. Sí, lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación, que es el caso que nos está comentando nuestro compañero. Entonces, bajo ese entendido, yo como destinataria de la decisión puedo autorizar a cualquier persona para que vaya a la sede física de la entidad y se notifique por mí. Basta con un simple escrito diciendo yo, Yamilet Martínez, autorizo a Pepito Pérez para que en mi nombre se notifique del acto administrativo que se expidió. ¿Me escuchan? Listo, por aquí hay otra pregunta de Rosalía. Sí, sí, señor. Sí, Rosalía, la escuchamos. Rosalía Juan Murcia. Es que la puse en el chat. Eh, es referente a lo que planteaba nuestra compañera, porque sí, en varios inspectores pues tenemos ese inconveniente frente al tema de la notificación, porque sí vemos o verificamos el registro mercantil, muchas empresas colocan un correo de notificación, el notificación judicial o notificación, pero en la parte inferior dice algo como que no autoriza ser notificado al correo. Entonces, es como algo muy, suministra el correo, pero pues no lo autoriza allí mismo que lo notifique. Que la solución no la da la misma norma, ¿sí? En caso de que no pueda realizarse la notificación personal, la notificación pues se publica en la página web de la entidad, ¿sí? O sea, no es que se torne imposible notificar al destinatario de la decisión,
pues porque la norma nos da la solución, que es que si no comparece, que si se desconoce la dirección del destinatario, pues eh, ese acto administrativo se cuelga en la página web de la entidad. Listo. Y finalmente aquí aparece otra pregunta, en este caso de Paola Cristina. Sí. Paola Cristina Nova, por favor, su pregunta. Bueno, tal vez se desconectó. Si quiere continuar, doctora Yamile. No, pues la última forma de notificación, pues también nos la establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la notificación por estrados, y que nos establece que toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de las circunstancias de dichas decisiones que quedaron notificadas. Y se entiende que a partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos. Ese es el tema de la capacitación que, que teníamos preparado para el día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente por la participación y pues si no hay más preguntas, eh, no tendría nada más que decir, Gerardo. No sé si alguien quiera agregar algo, realizar algún aporte. Por aquí hay una, solicita la palabra Yuri. Una pregunta, doctora. En el caso de la citación, pues como se habla de que se agotan pues los momentos, digamos, en el caso de que no se encuentre información alguna, pero si llega a encontrarse uno un número telefónico, ¿esa haría parte de poder hacerle la citación al realizar la llamada o no? Aquí estamos en el escenario del artículo 68 que nos establece si no hay otro medio más eficaz, o sea, un medio eficaz para hacer comparecer al destinatario de la decisión puede ser una llamada telefónica, ¿sí? Lo importante es que comparezca, pero si ese medio no es eficaz, pues sí tendríamos que acudir a la citación, al envío de la citación a la dirección física, al correo electrónico o al número de fax que obre en el expediente o el que se pueda obtener del registro mercantil. Ok, Cualquier medio gracias. eficaz. Listo, doctora Yamilet, pues no aparecen más preguntas. Yo le agradezco muchísimo pues el tiempo que nos han separado para compartir todos sus conocimientos, su experiencia, contarle que fue una capacitación que despertó el interés de muchísimas personas, tuvimos conectadas 97 personas. Me parece también una buena oportunidad para que pues las personas que de pronto tuvieron dificultad para eh, digamos que comprender a la primera, pues todo lo que hoy se ha compartido, pues va a quedar entonces la grabación de la sesión para que la puedan repetir y de esta manera pues lograr asimilar mucho los temas que se abordaron, sobre todo porque es una temática que muy probablemente sale en las pruebas escritas de los procesos de selección de la comisión. Entonces, les vamos a compartir la grabación. Si usted autoriza, doctora Yamilet, también les compartiremos el material que utilizó, las diapositivas, para que pues, los participantes puedan recordar las temáticas que se abordaron. Muchas gracias, doctora Yamilet, por este espacio, por compartirnos pues todo este conocimiento y con el lenguaje pues tan preciso, tan sencillo a la vez que utilizó, teniendo en cuenta pues que muchos de nuestros participantes no son abogados y son de las diferentes ramas. Entonces me parece muy valioso pues este ejercicio que hemos hecho en la noche de hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a usted. Perdón, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí, señora. Sí, qué pena, es que cuando levanté la manito, no sé por qué no tenía activado el micrófono y no pude intervenir.
Mi intervención iba con respecto al desarrollo de la ley 2213 y el asunto es el siguiente. Resulta que si bien en las cámaras de comercio está estipulado un correo de notificaciones judiciales, como ya lo recogió una compañera, en la mayoría de los casos las entidades no autorizan la notificación por ese medio. Ahora bien, en las notificaciones judiciales se entiende que esas notificaciones es para, es para, es para asuntos de acciones constitucionales en primera medida, que eso fue lo que tal vez no pudieron comprender algunos compañeros, y que lo otro es que el desarrollo de la ley 2213 para las notificaciones judiciales es para asuntos de procesos que se adelanten bajo el Código General del Proceso. Y como es sabido, yo creo que ya por muchos, el Código General del Proceso suple algunos vacíos cuando no está normado. Pero como estábamos hablando de actos administrativos que sí están regulados por el CEPACA, no se puede ir a recoger lo que está en la ley 2213 ni en el Código General del Proceso, porque lo que está en el CEPACA pues claramente ya está normado. Así es, compañero. Listo. Yo creo que ya la intervención damos por terminada la sesión. Nuevamente, pues le agradezco pues el espacio que nos ha dedicado, el tiempo que dedicó desde el mismo momento en el que aceptó la invitación para construir todo el material, la forma en la que ha desarrollado pues la capacitación, con el lenguaje, con las maneras de compartirnos también su experiencia en la administración pública, y esperamos entonces que haya sido pues de enriquecimiento también para todos los participantes. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Vale, igualmente. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias, hasta luego. Feliz noche.